fue una persona que en los años 70 y 60, cuando las diputaciones pagaban dinero a las personas por exterminar esas aves de rapiña, los llamaban aves indeseables o bichos indeseables. O sea, tú ibas al ayuntamiento con unas garras de lobo, unas garras de águila o de halcón o de buitre, y el ayuntamiento te pagaba dinero, porque eran alimañas. Bueno, pues Félix hizo tal impacto en la sociedad que en 10 años pasó de ser especies perseguidas que se pagaba por destruirlas a protegerlas. El podcast del agua. Hola y bienvenido, bienvenida a El Podcast del Agua. Bienvenido a un episodio especial. En el episodio especial de hoy entrevisto a Javier González Sanz. Javier es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y es el actual director técnico del Acuario de Zaragoza y nos acompaña en el Podcast del Agua para compartir su visión sobre los verdaderos protagonistas afectados por nuestro trabajo diario en la gestión del agua. Entre otros temas, queremos que nos hable de aquellos que, en silencio, sienten el impacto de nuestras decisiones, los peces. El Acuario de Zaragoza fue inaugurado con motivo de la Expo 2008 y es la única instalación que todavía permanece en pie después de la clausura de la misma. El acuario es el mayor acuario fluvial de Europa y uno de los más grandes del mundo. En él hay solo peces de río. Está ubicado en un edificio de 8.000 metros cuadrados y su tanque central, de casi 2.000 metros cúbicos de agua, alberga más de 5.000 ejemplares de fauna fluvial de los ríos más importantes de los 5 continentes: Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-Darling y el río Ebro. La conversación está llena de anécdotas que Javier nos cuenta con pasión, revelando su profundo amor por el mundo acuático y su compromiso con la conservación de estos ecosistemas esenciales. Nos habla también de los acuarios del siglo XXI y, en fin, nos cuenta cosas que te van a sorprender, desde curiosidades sobre las especies hasta los desafíos modernos de mantener estos ecosistemas en perfecta armonía. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Javier y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial, desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace, incluso la propia voz que tiene. Es posible que te parezca un poco artificial, pero es que es 100% artificial. Te invito a explorar la fascinante figura de Javier González y descubrir las maravillas que comparte. Arrancamos el Podcast del Agua. Buenas, Javier, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir a el Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Javier González Sanz. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y eres el actual director técnico del Acuario de Zaragoza. Y esperamos con ilusión que nos hables en el Podcast del Agua de los verdaderos sufridores de nuestro trabajo en las depuradoras, en las redes de saneamiento y en general de nuestra profesionalidad en la depuración y tratamiento de las aguas. Queremos que nos hables, entre otras cosas, de los peces. Para que nuestros oyentes se centren, el Acuario de Zaragoza, inaugurado con motivo de la Expo 2008, es el mayor acuario fluvial de Europa y uno de los más grandes del mundo, es decir, es solo fauna de ríos.
El acuario está ubicado en un edificio de 8.000 metros cuadrados, su tanque central es de casi 2.000 metros cúbicos de agua y alberga más de 5.000 ejemplares de fauna fluvial de los ríos más importantes de los 5 continentes: el Nilo, el Mekong, el Amazonas, el Murray, Darling y el Ebro. Entre sus habitantes destacan arapaimas de 4 metros, cocodrilos, nutrias, titis y diversas especies amenazadas. Cada año el acuario recibe en torno a 120.000 visitas. Cuando visité el acuario de Zaragoza hace unos días y te escuché hablar con unos visitantes, vi tu pasión en lo que contabas y pensé que sería estupendo que vinieras al podcast del agua y en una edición especial nos contases todo lo que ocurre detrás de los tanques en un acuario de esta magnitud. Aunque el tema de hoy se aleja un poco de lo que solemos tratar en el podcast del agua, como la depuración o la desalación, no podemos olvidar que los peces son los verdaderos habitantes del medio que tanto nos apasiona. Al final, ellos son quienes conviven día a día con el entorno que trabajamos y cuidamos los profesionales del sector. Así que aunque hoy nos centremos en la vida acuática y no en los procesos que gestionamos, seguimos muy conectados con lo que más nos gusta, el agua en su máxima expresión. Tu vida profesional siempre ha estado relacionada con los acuarios. Has estado en el Zooaquarium de Madrid, en el Acuario de Gijón y actualmente, como hemos dicho, en el Acuario de Zaragoza. Una vida entre peces que ya pasa de los 30 años. En la Universidad Europea eres el codirector del Máster de Gestión de Acuarios y Zoológicos del siglo XXI y profesor del grado de Veterinaria de la Complutense de Madrid. Dentro de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios eres miembro del Comité Técnico, miembro de la Junta Directiva e inspector. Casi nada. Afirmas que los acuarios del siglo XXI son centros dedicados a la educación y conservación, donde se muestra la extraordinaria diversidad del planeta con el objetivo de sensibilizar especialmente a los más jóvenes sobre la importancia de proteger la biodiversidad. En fin, una vida de vértigo en el mundo del agua, pero no como estamos acostumbrados en el podcast del agua, viéndola desde fuera. Tú estás metido adentro, claro. Pero céntranos un poco. ¿Quién es Javier González? Hola Daniel, pues no, oye, muchas gracias por la presentación que me has hecho. La verdad es que me has dejado casi sin palabras y Javier González es una persona de 51 años que nació en Madrid. Empecé a ser bichero con 1 año, 2 años. Hola. Yo tuve la suerte de trabajar en el Zoo de Madrid durante 12 años, nada más acabar la carrera. Y mi madre, todavía a día de hoy, me enseña fotos con los abrigos que abría en los años 70, abrigos de estos largos de mopa o mapa, metiendo el brazo hasta aquí dentro de las madrigueras de los periodos de la pradera. Por lo cual, yo creo que yo soy un bichero, que nací bichero. Luego tuve la suerte de formar una familia, casarme con una mujer extraordinaria, tener 2 criaturas extraordinarias y viajar por España en distintos proyectos, todos vinculados a los animales, a los acuarios, Zoo de Madrid, Oceanographic. La apertura de Oceanographic fue una aventura espectacular. Mover aviones llenos de tiburones de acá para allá fue increíble. Acuario de Gijón, Zaragoza. He tenido la suerte de poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Yo creo que cuando haces algo con pasión, todo es más fácil. La pasión también te esclaviza. Yo sigo siendo esclavo de mi profesión. Yo tengo 3 hermanos maravillosos, una hermana médico, un ingeniero de caminos, un economista. Tienen más o menos mi edad y ya tienen una vida un poquito más sosegada. Yo sigo trabajando fines de semana, me siguen llamando por la noche, porque la pasión es lo que tiene, que te involucra y te implica. Pero realmente yo me considero un bichero y en estos últimos periodos de mi vida profesional, estos últimos años, le estoy dando mucha importancia a tratar de subir al barco a estudiantes, a personas, al mundo de los bichos, de la zoología, de los zoos y acuarios del siglo XXI, que luego más adelante hablaremos de la importancia de estas instituciones que a veces son denostadas, y hablaremos también del mundo animalista y hablaremos de lo que tú nos mandes que hablemos, pero yo creo que mis últimas etapas de profesionales es esa, muy vinculado, Universidad Europea, Universidad Complutense, el fantástico Pod del Agua, que estoy súper ilusionado de poder participar con vosotros, que sobre todo trabajéis mucho el agua a nivel más industrial, desaladoras, depuradoras. Lo mío es más bichero, lo mío es más un agua a nivel biológico, pero no deja de ser agua. A mí a veces, yo cuando estaba en Gijón, me acuerdo que la persona de medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón pensaba que era ingeniero. Y después de hablar un buen rato con él, era un hombre argentino que no recuerdo el nombre, y después de estar trabajando con él durante meses,
me dijo un día, pero Javier, ¿tú no eres ingeniero? Dije, no, yo soy zoólogo. Pero ¿cómo que zoólogo? Que si hablas de filtración de la ultravioleta, del ozono, de tal, digo, ya, porque a la fuerza ahorcan. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo soy bichero de profesión. Así que es verdad que he hecho mis pequeños pinitos en gestión de agua, bichos, lo que haga falta. Me gustan mucho las personas. También yo considero que cuando alguien trabaja en lo que le gusta, puede exteriorizar un poco ese bienestar y esa alegría. Yo siempre digo, Daniel, que es muy difícil dar con un bichero que sea mala gente. Los bicheros no somos ser mala gente, porque los bicheros trabajamos en lo que nos gusta, el dinero es el gran hándicap porque no nos hacemos ricos trabajando nunca, y entonces yo creo que es una fortuna y, y es una maravilla poder dedicarte a eso, a lo que te gusta, aunque a veces, como nos pasa a todos, y te pasará a ti también, que trabajas en lo que te gusta, pero al final cuando te gusta algo, en la balanza sales ganando. Aunque hay días que te sientes cansado y yo hay días que salgo de trabajar y digo, me vuelo para Madrid y ya no aguanto más. Pero luego se te pasa por la noche y como que te reenganchas y te das cuenta que el proyecto que trabajas es extraordinario y que las personas con las que compartes, yo siempre digo que las personas de la Cruz de Zaragoza son como mi segunda familia, por lo cual tengo la suerte de tener dos familias, la familia de sangre y la familia de trabajo que no es moco de pavo. Qué bueno y además qué razón tienes en lo de la pasión, ¿eh? Yo creo que al final, si además, lo que dices tú, si además te pagase la hipoteca y te pagase la letra del coche, todavía mejor. Pero bueno, Sí, en lo que has comentado, yo creo que te falta comentar, que lo vamos a hablar y es una de las preguntas, y para los oyentes jóvenes que hay en este podcast, es que vamos a comentar un poco sobre Félix Rodríguez de la Fuente y bueno, y muchas cosas más en este podcast que se sale un poco de lo normal. No vamos a hablar de coeficientes de eliminación de bacterias o algo así, pero vamos a hacerlo como más fresco, que comentábamos antes fuera de micrófono tú y yo. Pues muy bien, Javier, vamos a darle un poco al cuestionario, si te parece. sí. Lo normal en este podcast es que la siguiente pregunta para los invitados es que nos hablen de por qué dirigieron su vida profesional al sector del agua. En tu caso, te la modifico un poco y te pregunto que por qué dirigiste tu vida profesional al mundo de los acuarios y en general de los animales, aunque ya nos has dicho que porque era lo natural, pero bueno, cuéntanos un poco más de por qué te dirigiste también a los acuarios, que yo creo que eso es relevante. Sí, pues te cuento. Yo era bichero, yo soy bichero, toda mi vida he sido bichero y vivíamos en mi casa, éramos cuatro hermanos. Entonces mi madre tenía claro que con cuatro hijos y un marido, en mi casa ni perros, ni gatos, ni pájaros. Y yo después de mucho luchar, convencí a mi madre a que en el cuarto que compartía con mi hermano pudiera poner un pequeño acuario con peces. Yo Ah, tenía 13, 12, 13 años. Bueno, mami, yo no vamos a tener perros, no tendremos pájaros, pero déjame poner un acuario. Le digo, mami, que esto es como una caja que no mancha. Mi madre accedió y mi madre no es moco de pavo, mi madre es muy castrense, por lo cual accedió después de mucha negociación y realmente ese fue el principio de mi pasión por los peces. Fíjate que yo tenía 13 años, tengo 51. Luego empecé a estudiar biología en la Universidad Complutense de Madrid y en la planta 13 hice contacto con Manolo Villellas, una persona extraordinaria, y empezamos a montar acuarios en la planta 13. Y debo decirte, Daniel, que en el hall de biológicas había un acuario que era como de 3 metros por metro y pico, y también le pusimos en marcha. Pues debo decirte que una de las veces que le pusimos en marcha, debajo del hall estaba la biblioteca. Inundamos la biblioteca. ay, bo. Inundamos la biblioteca porque hubo una fuga. Yo pensaba y le decía a mis amiguetes, nos van a echar de la universidad, nos van a echar del país, nos van a echar... Entonces yo empecé trabajando ya con peces en la universidad y tuve la fortuna de, luego en tercero o cuarto de carrera, me coloqué en una empresa alemana que traía peces tropicales y los pasaba a la cuarentena y luego los distribuía por España. Y yo buceaba porque me gustaba mucho bucear y cuando acabé la carrera, el Zoo de Madrid me llamó en el año 95 y están poniendo en marcha un acuario, están buscando gente que sepa de peces, que bucee. Y yo la verdad es que estaba muy a gusto con los alemanes en el Exotiquarium, pero te llama el Zoo de Madrid. Yo tenía mis fotos de pequeño, con el brazo metido hasta aquí en la guarida de los perritos de la pradera. Y año 95 empecé a trabajar en Navidades en el Zoo de Madrid, vi que los peces y que el mundo de los bichos era mi pasión y de ahí ya entré en Parques Reunidos, una empresa muy importante del sector. Luego marché
a una ingeniería. Estuve trabajando en ingenierías también, Blue Mira. Displays y Kutana Quality Reverse, una empresa francesa. Estuve trabajando y realmente ese fue mi... Yo creo que yo me hice bichero y trabajé en el mundo de los acuarios pues porque la necesidad de tener bichos en una casa con 4 hermanos me obligó a que fueran bichos que no mancharan mucho ni hicieran mucho ruido. Vi que me gustaban y tiré para adelante con ellos. Y realmente las cosas en la vida a veces van pasando por el devenir. Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, y cuando te quieres dar cuenta y dices, pero si llevo 30 y tantos años trabajando con peces. El otro día me decía Olga Santacana, la secretaria de AIZA, de la Asociación Hídrica de Peces Acuarios, que otra persona, José María Guerreiro y yo, somos los más veteranos ya de la IZA. O sea que ya al final pasan los años y sin darte cuenta llevas trabajando con bichos 33, 34 años. Así que otros 30 y tantos quiero estar yo trabajando. Como mínimo, como mínimo. El otro día oía que ahora la gente vive hasta los 100 años, así que ya... Y que hasta el último momento con bichos. Oye, ¿y ahora en tu casa tienes acuario también o no? Pues te diré. No, no tengo acuario porque No te mi llevas el trabajo a queridísima, casa, no te llevas el trabajo a casa. no, yo quizá lo llevaría, a lo mejor ahora ya no. Pero cuando yo me fui a vivir con mi mujer, con Maite, que ella también es bióloga, doctora en biología, empezó trabajando en la Fundación Jiménez Díaz y pues una de las cosas que Maite me dijo fue, oye Javier, yo te quiero mucho, compartimos vida, pero ni una acuario en casa, ¿eh? Nada. Es que te digo una cosa, Daniel, ser pareja de una persona que trabaja en un zoo no es fácil, ¿eh? Yo a la que es mi mujer la he tenido que dejar en la cola del cine, cenando con amigos, muchas veces porque te llama el vigilante, se ha puesto el tiburón a parir, se ha parado una Buah. filtración, ha habido una fuga de agua. Entonces, ahora llevamos con móvil y todo es más sencillo. Pero yo cuando empecé, los móviles no existían, año 94, 95, o eran muy poco frecuentes. Entonces yo iba a casa con un busca. Y a mí a las 4 de la mañana, pi, 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 alarma 14, parada sistema de filtración. Y yo me tenía que ir al acuario de la casa de campo, ver que... O si no me llamaba el vigilante, oye Javier, que la tiburona... Entonces yo entendí, o sea, en esta negociación que se hace con la pareja, yo entendí que si mi pareja permitía que la dejara en el cine tirada, la dejara en el restaurante, la dejara que sonara el busca, que si no tenía que tener en casa peces, pues que no los tenía. Pues nada. Ahora tenemos 2 hijos que le gustan los bichos y estamos negociando si montamos un acuario o no. Estamos negociándolo. A ver, bueno, a ver qué pasa al final. Yo también era el que decía, yo al contrario, yo decía, yo no quiero tener perros en casa ni gatos, y ya tengo un perro. Y ahora están diciendo de un gato. Pero bueno, ya veremos, eso no, por ahí sí que no. De momento no. Pero bueno, pero exactamente. Bueno, oye Javier, has comentado y he comentado yo en la presentación que eres licenciado en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid. ¿Puedes decirnos si esto, que obviamente sí, te ha ayudado a lo largo de tu desarrollo profesional? Cuéntanos cómo. Quizás consideras que te ha faltado algún área que piensas que pudiera haber sido importante, tipo, no lo sé, algo de administración, porque ahora ya has pasado de un rol más de cuidar bichos, que dices tú, a un rol un poco más de gestionar, ¿no? Con personal, con tema de administración. Cuéntanos. Pues es verdad, pues aquí te tengo que decir, Daniel, que yo sí que he notado, yo en la universidad me lo pasé muy bien y lo que pasa es que yo estaba trabajando con los alemanes, por lo cual no pude hacer muchísima vida universitaria, pero sí que te debo decir que yo a día de hoy sigo pensando que hay un gran, que me puedo equivocar, yo con los años cada vez tengo más dudas y menos certezas, pero yo sigo pensando que todavía hay una gran llanura entre las universidades y las empresas. Ya. Yo sigo pensando que una persona se licencia, se hace zoólogo, se hace biólogo, se hace ingeniero, se hace químico y has estudiado 5 o 6 años, ahora creo que son 4, pero realmente has estado muy lejos del mundo laboral, de las empresas. Por eso en los últimos años hemos trabajado desde la Fundación de la Acuario de Zaragoza en este máster con la Universidad Europea, que lo hemos diseñado nosotros junto con la universidad, pero el programa es casi todo nuestro, porque pensamos que es muy importante que las universidades vayan mucho más próximas, mucho más de la mano, sean mucho más ágiles, haya mucha más comunicación. O sea que yo creo que, por supuesto, me valió estudiar biología y la rama de zoología. Lo que aprendes en la universidad a nivel académico es trascendente, pero yo he hecho en falta ese nexo de unión. Pues he hecho en falta más comunicación. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. O sea, yo zoólogo, en toda mi carrera universitaria, en todos mis 5 años, fui al Zoo de Madrid una tarde 2 horas. O sea, yo hubiera querido ir al zoo
todos los días de mi vida durante la carrera Claro. y salidas de campo. O sea, yo sigo viendo que no hay mucha, no hay un catalizador que una universidad con empresas, o si lo hay, se debería de mejorar. Ya. Ahora vamos a mirar eso porque, como has comentado, eres el codirector del Máster Gestión de Acuarios y Zoológicos del siglo XXI de la Universidad Europea. Desde tu experiencia, ¿cómo ves la evolución de la gestión de acuarios y zoológicos en los últimos años? Comenta también todas estas cosas que te chirrían, ¿no? Y además, ¿qué opinas sobre las nuevas generaciones que están interesadas en dedicarse a este sector? Si son ya legión o todavía no, ¿y qué consejo les darías? Pues mira, esa pregunta, Daniel, es interesantísima y voy a tratar de concentrarla porque si no podemos irnos a 2 horas de respuesta. Pero realmente, hablando un poco así en plata, los zoos y acuarios del siglo XXI, a día de hoy, no los conoce ni la madre que los parió de cuando entré yo en el año 95. Ya. Hablando así un poco, realmente la evolución ha sido espectacular, pero no espectacular, lo siguiente espectacular. Te voy a poner otro ejemplo puntual. Yo cuando entré al Zoo de Madrid, año 95, en el Zoo de la Casa de Campo de Madrid, el zoo más grande de España y de los referentes europeos, no existía el departamento de educación y no existía nada vinculado con la palabra conservación. No existía. O sea, no existía. A día de hoy, los zoos y acuarios que llamamos del siglo XXI somos centros de conservación y de educación. Somos eso, o sea, somos centros en los cuales conservamos especies, educamos a los más pequeños, a los no tan pequeños, por lo cual se ha evolucionado tantísimo en el mundo de los zoos. Yo creo que una parte importante de esa evolución, Daniel, fue la ley 31/2003 que legislaba los zoos. Hasta ese momento no existía legislación en los zoológicos. Los zoológicos nos regíamos por leyes vinculadas a la ganadería, por leyes vinculadas, no era núcleo zoológico. Y en 2003, a petición de la Unión Europea, que sacó una directiva en el 99, nos instó a España a hacer una legislación que regulara los zoos y acuarios. Esa legislación, su implantación ha sido dura, ha sido lenta, ha sido farragosa. Todavía a día de hoy yo creo que tiene sus lagunas, pero desde luego fue un punto de inflexión y a día de hoy los zoos tienen estándares máximos de bienestar animal, máximos en la mayoría de los casos. Los zoos cuentan con personal súper especializado, con formación continua. Ahora mismo es una pasada lo que un cuidador, un capataz, un veterinario, un conservador, un biólogo se forman en su lugar de trabajo, asistencia a congresos, asistencia a cursos, estancias en otros centros, colaboraciones con otras instituciones. Antes le comentaba a tu colega de COPE que los zoos y acuarios del siglo XXI trabajan en red de forma increíble. O sea, el trabajo en red es constante, intercambio de información, de animales, de experiencia, de personal. Realmente, bienestar animal, formación continuada y proyectos de conservación y programas de educación han sido los 4 pilares que han hecho evolucionar a los zoológicos y que además, Daniel, tenía que ser así, porque la sociedad del siglo XXI no puede permitirse tener bichos metidos en cajas, metidos en instalaciones por el mero placer de ir a verlos. Eso no puede ser. Los animales tienen que estar ahí como una herramienta educativa para que la gente pueda conocerlos, pueda quererlos, pueda respetarlos y luego como una herramienta de investigación para aprender sobre ellos y esas experiencias que tenemos in vitro en los acuarios y zoológicos puedan luego ser aplicadas in vivo en poblaciones salvajes. Por lo cual la evolución era casi obligada, pero realmente ha sido radical. Qué bueno. Oye, me gustaría preguntarte, ¿qué es eso del intercambio de bichos entre los zoos? ¿Eso es una cosa habitual? ¿Es tú porque eres un lanzao y no te importa dar... o esto lo hacéis todos? O sea, tú normalmente hablas con el zoo, no lo sé, de Ámsterdam y os intercambiáis tiburones o ranas. Sí, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Todos los zoológicos, pues te digo. O sea, mira, nosotros, para que te hagas una idea, el Acuario de Zaragoza, desde el año 2017, 2018, decidió que no iba a mantener especies que vinieran de recolección, que iban a ser todas criadas en cautividad. Animales recolectados son totalmente legales, se pueden comprar, o sea, te quiero decir, es un comercio, una industria absolutamente lícita, porque igual que se comen doradas y tiburones se pescan para llevar al mercado, pues se pueden vender para tener acuarios. Pero nosotros decidimos que como centro de educación y de conservación
solamente trabajaríamos con animales criados en cautividad en otros centros. Correcto. Y eso, pues mira, eso es tan sencillo como que trabajar mucho en red, y cuando tú quieres un bicho, tenemos listados de excedentes, tenemos surplus. Entonces, oye, mira, ahora mismo me sobran, te voy a poner un ejemplo. El Acuario de Zaragoza hace 4 o 5 años crió cocodrilo del Nilo. Cocodrilo del Nilo, una especie que llevaba sin criarse 20 y tantos años. Mandamos a Montpellier, mandamos a Sevilla, mandamos a Gijón, hemos mandado a 4 o 5 sitios, y cuando hemos visto que ya la demanda de cocodrilo del Nilo en los zoológicos europeos ha casi desaparecido, hemos dejado de criar. Es muy importante, Daniel, que entendamos que los acuarios y los zoológicos, te he dicho antes, somos centros de conservación y de educación, pero no somos centros de cría. No tiene sentido que yo ponga a criar especies si no tienen interés biológico o no tienen demanda en otros acuarios. Nosotros criamos solamente especies que tienen demanda en otros acuarios o especies que colaboren en proyectos de conservación. Nosotros en Zaragoza, fíjate qué cosa más divertida te voy a contar, que luego si quieres podemos profundizar. Fíjate que somos chulos los baños, que mandamos el primer acuario de España que mandó un animal, un pez de grandes dimensiones fuera de Europa, por encima de Barcelona, del Oceanographic. El primer acuario de España fue el acuario de Zaragoza, que mandamos un siluro de casi 3 metros a Springfield, Estados Unidos. Toma. Esos bichos viajan en ataúdes. Mañana tengo clase yo en la Complutense y tengo una clase que es transporte de peces. Anda. Te puedes imaginar que el transporte no es fácil. Viajan en ataúdes con agua y un sistema de filtración autónomo, un sistema de depuración de agua, que tú conoces mucho más que yo, bien. de depuración de agua a base de carbón activo, oxígeno directamente para mantenerlo. Fíjate que mantenemos el oxígeno a 180% y 13-14 ppm, cuando lo normal es 6-7 ppm. O sea, súper saturado para que el pez vaya un poquito así como borrachillo de oxígeno. Y luego, muy importante, vigilar la temperatura. Si tú mantienes temperatura, saturación de oxígeno, una buena filtración, vamos con baterías, por supuesto, baterías y bombas de estas de barco de 12 voltios. Mira. Entonces filtramos el agua, tenemos unos filtros de cartucho con carbón activo, y los animales, yo esos transportes, cuando abrimos el oceanográfico, el transporte de Springfield fue desde Zaragoza a Barajas, viaje de 4 o 5 horas, Barajas-Chicago, 15 horas, Chicago-Springfield. O sea, el transporte duró casi 2 días. Yo he llegado a hacer transportes de Florida a Valencia que han durado hasta 70 horas. Por lo cual, si tienes un correcto sistema de filtración, la biomasa en los acuarios no es muy alta y mantienes unos procedimientos antes del transporte, yo te puedo decir que en mis 30 y tantos años de trabajo transportando peces, un solo caso de una muerte de un animal y fue una negligencia de una persona. Un solo caso, la mortalidad es bajísima. Y sí que se hace. Nosotros en Zaragoza tenemos rayas que han venido del zoo de Múnich, que nos mandó Frank Müller. Tenemos tortugas que han venido de Viena. Por supuesto, muchísimos peces. Bueno, te diré una cosa. Daniel, hoy mismo el conservador, Carlos Vicente, está de viaje a Madrid, a Faunia y al Atlantis Aquarium, a traer unos peces payaso y unos gurami gigantes de Faunia y de Atlantis Aquarium. La semana pasada nosotros mandamos unas pirañas al acuario de San Sebastián. O sea, realmente lo que vemos casi como si fueran cromos. Como si fueran cromos. Te mando 5 pirañas y me mandas 3 tortugas. Venga, pues sí, venga, en cambio. Qué bueno. Y el siluro ese que has comentado llegó sano y salvo a Estados Unidos sin ningún problema. No, ese no fue el que cayó. Llegó sano y salvo, pero el transporte lo hizo un gran amigo mío, Alan Marshall, un tío extraordinario y de las personas que yo he conocido en mi vida que más sabe de acuarios. Y Alan Marshall me comentó que ese bicho, el siluro, que lo iba a meter en un acuario grande que había en el aquarium, en un gran tanque que se llamaba Monstruos del Río. Los americanos son muy peliculeros y muy de espectáculo, entonces montó un acuario Monstruos del Río. Y yo le dije, Alan yo le conozco hace 25 años, le dije, Alan, mételo donde quieras, pero como metas al siluro con cualquier otro bicho, se lo va a comer. No, Javier, no, vamos a meterlo, me decía, vamos a meterlo con cocodrilos y con pez tigre y con no sé qué. Tú tranquilo. Alan, como metas al siluro con otro bicho, bueno, pues a los 2 meses me llamó, oye Javier, que el siluro se ha comido un cocodrilo. Y le dije, Alan, un cocodrilo. Le dije, Alan, te avisé. Yo te dije que se iba a comer un cocodrilo. Te avisé. Los siluros son bichos súper depredadores, súper agresivos. Son bichos que decimos muy macarras. Pero un cocodrilo, Javier. El primer pez de gran tamaño que salió de Europa, de España fuera de Europa, lo mandamos en el acuario de Zaragoza. Fue una experiencia muy, muy interesante y muy dura, porque al final el transporte exige mucha documentación, certificados veterinarios, trabajo de agente de aduanas, coordinaciones de equipos
en aeropuertos, en aeropuerto de destino. Bueno, es un trabajo duro y que exige, te puedo decir, Daniel, que tras sacar el siluro de Zaragoza, además era una especie invasora, por lo cual la regulación era mucho más restrictiva. Sacarle de Zaragoza a Springfield fue una labor burocrática de un año entero. Un año entero. Hola. O sea, tú calcula. Hola, hola. Pues no te digo nada si el siluro se come un cocodrilo, si te caes tú a la balsa donde están los siluros, lo que hacen contigo, se montan ahí una merienda. Sí, los bichos, los siluros son muy macarrillas, Daniel, son muy macarrillas. Las cosas como Madre son. mía. Bueno. Ahora hablaremos un poco más de los siluros y de todos estos peces. Oye, en el máster de gestión de acuarios y zoológicos del siglo XXI se cubren una variedad de temas, una importante variedad de temas. ¿Qué aspectos principales del programa crees que son los más importantes para preparar a los estudiantes en esta profesión? El máster del siglo XXI de Zoos y Acuarios del siglo XXI, que es el próximo 25, o sea, dentro de un par de semanas, vamos a inaugurar, vamos a hacer la segunda edición, perdón. Lo diferente que tiene con otros másteres de similares características, que tampoco hay muchos en España, es que tenemos 8 módulos y los primeros 3 módulos se centran mucho en temas de gestión, temas incluso de marketing, control de gestión, educación, comunicación. Te puedo decir, Daniel, que fíjate que los acuarios y los zoos del siglo XXI, una cosa que tenemos clara y que discutimos y que hablamos cuando nos juntamos los colegas de diferentes acuarios, es que nosotros hacemos cosas interesantísimas, proyectos de conservación, mantenemos especies complicadísimas, investigamos cosas muy punteras, pero Daniel, nosotros comunicamos fatal. O sea, los tres acuarios comunicamos fatal y hacemos un montón de cosas interesantísimas que las personas y la sociedad no conoce. Comunicamos fatal. Y en el máster una parte muy importante es de comunicación. Mira. Y hay periodistas que dan clase para aprender a comunicar. Los primeros 3 módulos son más de gestión y de educación. Los siguientes 4 módulos ya son más técnicos, diseño de instalaciones, entrenamiento, patología, reproducción, transporte de animales. Y el último módulo, el módulo 8, habla mucho de los proyectos de conservación en los zoológicos. O sea, realmente nosotros en este máster que hemos hecho con la Universidad Europea hemos tratado de cubrir todo el abanico de lo que supone, como tú bien decías antes, Daniel, yo soy zoólogo, yo soy bichero, pero tristemente o por las circunstancias de la vida, ahora dedico mucho tiempo a la gestión, al marketing, a la comunicación, por lo cual los bicheros, y esto voy a tirarme yo piedras contra mi tejado, los bicheros somos como, no sé si decir un poquito orgullosos o un poquito sobradetes, y pensamos que lo más importante en los zoos y acuarios, lo más importante del mundo somos los bicheros, y que los departamentos de biología y de conservación de los zoos somos la perla y monera y que somos los más mejores. Y somos importantes, pero tenemos que ir de la mano de comunicación, de la mano de marketing, de la mano de educación, de la mano de administración, de la mano de gastronomía, de la mano de los eventos. Y yo creo que este máster forma a los técnicos, porque es un máster muy dirigido a biólogos y veterinarios y estudiantes de ciencia del mar, pero los forma para que tengan esa visión amplia y que entiendan que si tú tienes bichos en un acuario, tan importante es el bienestar de los bichos, que se da por hecho, como comunicar lo que haces con los bichos, como explicar a la gente que viene la importancia de ese bicho, como tener un acuario atractivo para tener un número de visitantes suficiente que hagan viable el proyecto. Una de las cosas que aprendes a base de palos, Daniel, es que no puedes tener un acuario como te gustaría tener si económicamente no es viable. Claro. Y si tienes que ser económicamente viable, pues tienes que tener unos visitantes, tienes que tener unos eventos, tienes que tener unos ingresos que te permitan luego trabajar la parte de conservación. Y yo creo que este máster ahonda en ese tema y trata de poner un poco más los pies en el suelo a los zoólogos y los veterinarios para que entiendan que no todo un zoo son bichos, que los bichos son los protagonistas, que es muy importante, pero que todas las partes son importantes. Bueno, oye, y continuando un poco con el cuestionario, ¿puedes contarnos cómo se desarrolla la colaboración de los zoos y acuarios del siglo XXI con las administraciones públicas? Un poco, ¿cuál es la forma de funcionar que tenéis? Pues realmente nosotros como venimos hablando en esta conversación, somos centros de conservación y somos centros de educación, pero claro, la conservación y la educación son competencias de administraciones, por lo cual nosotros trabajamos muchísimo con administraciones.
a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel municipal. Te voy a poner tres ejemplos concretos del Acuario de Zaragoza. El Acuario de Zaragoza, a nivel nacional, colabora con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid a base de intercambio de exposiciones. Estamos en un proyecto que a mí me parece, Daniel, marciano, y ahora vamos a hablar de agua. Me propuso Nacho Adrio, el director del Museo de Ciencias, y estamos trabajando para ponerlo en marcha. Ellos están investigando con una herramienta y con una estrategia que yo no conozco. Cogen muestras de agua, analizan el ADN del agua y entonces nos saben decir las especies de peces que habitan en ese curso del río. Yo le decía a Nacho y a su equipo que me están engañando, que me están vacilando. Y me dicen, no, Javier, que eso es así. Lo que pasa es que para ponerlo en marcha tenemos que calibrar los equipos. Entonces tenemos un acuerdo con el Museo de Ciencias y van a venir, yo creo que el mes que viene, van a venir para coger. Nosotros tenemos, por eso la colaboración, tenemos los acuarios con los bichos ya determinados. Tenemos un acuario con madrillas, tenemos un acuario con barbos, tenemos un acuario con tencas. Entonces cogerán agua. Claro, Y para podrán calibrar analizar ese DNA sabiendo que es una tenca, sabiendo que es una madrilla, para calibrar los equipos, para calibrar esa herramienta, esa estrategia y luego aplicarla en los ríos. Fíjate qué cosa más marciana. Yo como zoólogo me lo cuentan, yo soy biólogo de bota, no de bata, yo soy de bota, y me lo cuentan y digo, eso es imposible, te lo estás inventando. Pero lo hacen. Luego también colaboramos con el Ministerio de Medio Ambiente, colaboramos en diferentes proyectos, con CITES, por ejemplo, muchos acuarios y zoos del siglo XXI somos centros de recepción de especies CITES. A mí hace 3 o 4 años, te voy a contar una anécdota curiosa, Daniel, hace 4 o 5 años me llaman de CITES, oye, hemos incautado a un chino que se iba para Singapur con 2 maletas llenas de angulas. El kilo de angulas vale, a lo mejor digo una burrada, pero creo que vale como 5.000 euros, como 4.000 euros. Bueno, este chino llevaba tantas angulas que el delito ya era un delito penal. Entonces nos dejaron las angulas en depósito en el Acuario de Zaragoza, mientras que era una prueba pericial, y estuvieron las angulas mientras que duraba el juicio. Igual que te digo, esta anécdota de las angulas, hace también 4 o 5 meses, esto hace menos tiempo, nos llamó también el Ministerio, que habían hecho un decomiso de 300 y pico tortugas, muchas de ellas extinguidas en la naturaleza. Y claro, estas tortugas, Daniel, tú fíjate el problema, aeropuerto de Barajas, incautan 200 tortugas, no saben el origen de las tortugas, por lo cual la suelta, la reintroducción, el rewill que dicen ahora, el rewill es casi imposible, porque ¿dónde la vas a soltar? Y luego el coste. Llevó una tortuguita, 3 tortuguitas desde el aeropuerto de Barajas hasta Kuala Lumpur. ¿Quién paga ese coste? Por lo cual los acuarios lo que hacemos es recoger estos animales, meterlos en puesto de conservación y utilizarlos como herramienta educativa para evitar el tráfico de especies. Luego, a nivel autonómico, casi todas las competencias de conservación están transferidas a las autonomías. Nosotros en Aragón trabajamos muy de cerca con la Dirección General de Medio Natural en el proyecto de conservación de Rana Pirenaica, en el proyecto de conservación de Galápago Europeo, en el Aragón Climate Week. Trabajamos en muchas campañas y muchos proyectos con la Administración. Y luego, a nivel más local, con el Ayuntamiento de Zaragoza, hacemos también proyectos de conservación. Tenemos un proyecto precioso con Galápago Europeo para reforzar las poblaciones de Galápago Europeo en Hús-Libol. Y con los ayuntamientos lo que hacemos muchísimo, Daniel, que a mí me encanta, son campañas de divulgación. Hacemos 2 al año en Zaragoza, una en Navidades que se llama Los animales no son juguetes, no regales animales en Navidades, y otra en verano que siempre hacemos para evitar el abandono de animales en verano. Hacemos estas 2 campañas, además de acoger todas las tortugas de Florida que tiene la gente en su casa y que luego se quiere deshacer de ellas. Somos centro que acoge esa especie invasora para evitar su suelta en el río Ebro o evitar incluso su muerte. Hemos trabajado muy bien y Aragón en ese aspecto ha demostrado madurez y demuestra mucha profesionalidad. Qué bien, oye, qué alegría me das y qué importante es esa colaboración. No me cabe la menor duda. Oye, ahora vamos a hablar sobre el Acuario de Zaragoza. Si te parece, terminamos ya con lo que ha sido tu profesión y con tu formación y entramos ya con el Acuario de Zaragoza, que para que un poco nuestros oyentes se centren, es uno de los acuarios fluviales
que no marinos, es decir, solamente tiene a peces de, no solo, ahora nos lo contarás, ¿no? Pero mayoritariamente peces de río, de los más grandes de Europa, de los ríos más grandes de Europa. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el acuario, cómo crees que influye en una ciudad como Zaragoza, qué impacto crees que tiene, y en fin, cuéntanos las cosas que consideres que son interesantes para conocer el acuario de Zaragoza. Pues el acuario de Zaragoza es un proyecto muy emblemático de la Expo de 2008. Lo diseñó un arquitecto muy amigo mío, mi gran amigo Álvaro Planchuelo, que yo tuve la suerte de colaborar con él en otros proyectos. Y la parte de la ingeniería de la filtración la diseñó Cutana Aquarium Divers, que es una empresa francesa en la que yo trabajaba. Curiosamente, cuando el acuario de Zaragoza estaba en obras, yo venía a las obras como Cutana Aquarium Divers, como empresa que llevaba la parte de la filtración, de la hermetización también, por lo cual yo este acuario tuve la suerte de verle en obras. El acuario de Zaragoza ha sido el único pabellón de la Expo, el único año de la Expo, que una vez acabada la exposición en 2008, en septiembre, se mantuvo abierto de forma interrumpida, por lo cual hemos cumplido este año 16 años. Y la idea de Planchuelo, la idea que tenía los arquitectos, y Planchuelo es amigo mío y le quiero un montón, pero los arquitectos a veces se montan películas así un poco estrambóticas, y la idea que tenía Planchuelo cuando diseñó el acuario es una vuelta al mundo siguiendo. Planchuelo partía de la gran Pangea, una placa tectónica, origen del mundo, la deriva de los continentes, se forman los continentes, se forman los 5 continentes. Entonces cogemos un río de cada gran continente, en África el Nilo, en Asia el Mekong, en América el Amazonas, en Australia el Darling Murray y en Europa el río Ebro. Damos la vuelta al mundo siguiendo esos ríos y, aquí está la película de Planchuelo, esos 5 grandes ríos desembocaban en una instalación gigantesca, el tanque de agua dulce más grande de Europa, que tenemos en Zaragoza, un tanque de 2 millones de litros, que él llamó Río del Mundo. Río del Mundo. Toma. Entonces, la visita al acuario es un recorrido, más que por un río, por un continente, porque nosotros en la parte del Nilo tenemos especies del Nilo mayoritariamente, pero también tenemos especies de Madagascar, especies del Tanganica, especies del lago Malawi. Llegamos al Mekong, tenemos especies del Mekong mayoritariamente, también tenemos especies de la India, especies australianas, y es un poco la idea. Y como tú bien has dicho antes, Daniel, no mantenemos solamente peces, somos un acuario fluvial, somos de agua dulce, pero dentro de las 350 especies que tenemos de animales, tenemos unas 280 de peces, y luego tenemos también anfibios, tenemos reptiles, tenemos mamíferos y tenemos hasta un pájaro. Y tenemos muchos invertebrados, crustáceos, insectos, quelícerados, corales, anémonas. O sea, realmente los acuarios tratamos de mostrar un trocito de biodiversidad y en una especie sola. Es un trocito de río, por lo cual en ese río el sustrato, la vegetación, los invertebrados, los peces, los anfibios, son todos de ese trozo de río. Qué bueno, y la verdad es que está muy trabajado este acuario. Yo lo he visitado varias veces y me encanta. Para que nuestros oyentes lo oigan, el río europeo es el Ebro porque es el río que pasa por Zaragoza, que no lo hemos comentado. Claro. Habrá probablemente ríos mucho más grandes, pero que no estén en Zaragoza. Sí. Eso es importante, que tenía que estar en Zaragoza. Fíjate si es importante, Daniel, que yo, como te comenté al principio, yo soy madrileño, trabajé en Madrid, luego estuve dando vueltas por España y fuera. Pero llegué a Zaragoza en el año 2012, a esta que ya es mi ciudad, porque te puedo decir que yo me siento súper maño. Mis hijos son cuasi maños, llegaron con 1 año, y Zaragoza es una ciudad maravillosa. Oye, pues déjame que te haga algunas preguntas sobre el acuario. Con más de 5.000 ejemplares de fauna fluvial, ¿cuáles son los principales desafíos en la gestión y cuidado de una colección tan diversa de especies de los ríos, como hemos comentado, Nilo, Mekong, Amazonas, Murray, Darling y Ebro? ¿Cómo hacéis para que el siluro no se coma a todos los demás? Para que funcione. Pues mira, esta pregunta puede que sea de las preguntas más acorde con este podcast del agua, porque es una pregunta de las técnicas. ¿Cómo gestionamos estos 2 millones y pico de litros de agua cuando todos sabemos que el agua del Nilo es distinta al agua del Amazonas, es distinta al agua del río Ebro, es distinta? Pues eso es muy complicadico, que decimos los maños. Nosotros tenemos unos sótanos en el acuario, la que decimos la planta -1, donde está el corazón del acuario. Yo no sé si contigo estaba, Daniel, viéndolo cuando viniste por el acuario, no sé si se está viéndolo conmigo, si no tenemos que ir. Sí. Estuve viendo que hacíais bautizos, ¿no? Y de todo, sí. Exactamente. Entonces,
en ese corazón del acuario, nosotros primero tenemos diferentes sistemas de gestión de agua que nos permiten alcanzar las calidades y los tipos de agua que demandamos para cada instalación. O sea, tenemos sistemas de ósmosis, descalcificadores, sistemas de filtro de cartucho, intercambiadores de calor, filtros de carbón, por lo cual nosotros producimos en el acuario hasta 4 o 5 aguas distintas. Toma. El agua para el Nilo, el agua para el Amazonas, el agua para el Ebro, y eso no es difícil. Luego, claro, ese agua la tenemos que mantener dentro de unos parámetros que nosotros consideramos idóneos para la vida. O sea, nosotros queremos tener en el río Amazonas pirañas, caimanes, cíclidos, rayas y tetras, y para eso necesitamos que tenga un agua de estas características, esta temperatura, este pH, esta dureza, estos nitratos. Nosotros en Acuario de Zaragoza semanalmente medimos entre 7 y 10 o 12 parámetros distintos del agua, más o menos. Lo que pasa es que los bichos tienen un rango bastante amplio. Nitratos, pues entre 0 y 50. pH, entre 6 y 7. Temperatura, entre 25 y 28. O sea, más o menos, solamente son muy exigentes con amoníaco y nitrito, que tiene que ser 0. Entonces, una vez que hemos definido la colección y hemos definido las especies que van a vivir en ella, hacemos un diagrama de flujo, diseñamos una filtración acorde para esos animales. Pues vamos a tener este intercambiador, vamos a meter esquemas de proteínas, vamos a meter filtro de cartucho, vamos a meter ultravioleta, vamos a meter filtro de arena. Diseñamos la filtración y, lo más importante, diseñamos el flow rate. Pues queremos que este agua se filtre 100% cada 2 horas, cada hora y media, para mantener, sobre todo en el acuario, el factor más limitante. O sea, si mañana se para la filtración del acuario, los peces morirían por falta de oxígeno. Empezaría a bajar el oxígeno y cuando bajara del 60, todos muertos. O del 70, todos muertos. Por lo cual, el oxígeno es el factor más limitante. Luego sería la temperatura, pero el agua tiene mucha inercia térmica, como tú bien sabes, tiene mucha inercia térmica, y yo para que el agua baje 2 grados, a lo mejor tardo 4 días. Entonces, el oxígeno es el parámetro que más vigilamos. En este aspecto, por ejemplo, de decirte, trabajamos con una ingeniería muy potente de Zaragoza, de Aragón, que se llama Libelium. Libelium es una ingeniería muy potente. Alicia es una máquina, la CEO de Libelium, y Libelium nos utiliza como banco de pruebas para sus sondas. Sonda de redox, sonda de pH, sonda de nitratos. Y nosotros, por ejemplo, en el tanque central, que es el tanque más problemático en cuanto a filtración, 9 metros de profundidad, 40 de largo y 8 de ancho. Estoy hablando del tanque más profundo de España, 9 metros de profundidad. En ese tanque tenemos una sonda de oxígeno de continuo, de tal forma que si hubiera alguna baja de oxígeno, o se avisaría, habría una llamada a un busca. Esto sí que es un busca y se nos una alarma pi, 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 que nos permitiría actuar. Y aparte de eso, Daniel, tenemos todo el sistema de filtración conectado a un grupo electrógeno, de tal forma, si hubiera un corte de suministro de compañía, el grupo conmuta y la filtración continuaría. Por lo cual, realmente, yo siempre digo que el corazón del acuario, lo que la gente no suele ver, es totalmente trascendente para que el público pueda disfrutar de la visita, para que el público pueda ver esa agua transparente con esos peces sanos, saludables, que se llevan bien y son felices. Tiene que haber un corazón, unas tripas del acuario, donde está la filtración, donde está la calefacción, donde está el grupo de estrógeno, donde están las cuarentenas, los laboratorios, que hacen que el acuario pueda funcionar y pueda dar ese bienestar trascendente que necesitan nuestros animales. Y todo eso unido, Daniel, o sea, esta calidad de agua unido a lo que decíamos al principio de la sostenibilidad. Hacer acuarios sostenibles, hacer acuarios, porque antiguamente era muy fácil decir, yo funciono lo que llamamos el circuito abierto, meto agua sin parar y ya está, me aseguro que va a ser buena. Pero claro, circuito abierto, el gastar mucha agua no es sostenible. Claro. Nosotros al revés, tendemos a cada vez a renovar menos agua, implementar la filtración para dejar menos huella hídrica y menos huella de carbono. El Acuario de Zaragoza todos los años mide su huella de carbono y su huella hídrica. Y como te he dicho antes, baja y baja. Vale, muy bien. Oye, ¿y el agua que utilizáis es de la red de Zaragoza, de la red del ayuntamiento? Sí, pues fíjate, eso es una buena pregunta. Nosotros tenemos opción a utilizar 2 aguas. Utilizar agua que se llama de riego, que en la zona Expo el ayuntamiento tiene un agua más bruta, un agua menos tratada, que es agua de riego, y luego utilizar agua de boca, que es decir, los baños, agua potable. Sí.
nosotros empezamos a utilizar agua potable y luego para hacerlo más sostenible, el agua potable deja más huella hídrica y tiene más gastos asociados, empezamos a utilizar agua de riego. Pero el agua de riego venía muy bruta, venía muy sucia, había que tratarla mucho antes de meterla al sistema de filtración de los acuarios y vimos que al final estábamos matando moscas a cañonazos. Entonces lo que hacemos es que utilizamos agua potable, pero implementando la filtración para cada vez gastar menos. Vale, entendido. Queda claro, ¿no? Y además, sí, seguramente el agua bruta esa que decías de la de riego, probablemente os hubieran colapsado los Claro, filtros y eso hubiera sido otro eso problema. Bueno. Eso es. Y que realmente, Daniel, nosotros hacemos tanta gestión óptima del agua. Bueno, fíjate cómo será que nosotros tenemos unos efluentes que mandamos a la depuradora del ayuntamiento, a la depuradora. Y al principio pagábamos por cada metro cúbico, no me acuerdo, me lo voy a inventar, 3,6 euros, porque estábamos catalogados como industria pequeña, pequeños productores de residuos, Entonces, una empresa asesora nuestra de gestión de agua, se llama Cognit, nos dijo, oye, Javier, el agua que vosotros vertéis en la depuradora es un agua mejor que la de las casas. Vamos a decir al ayuntamiento, vamos a pasarle las paramétricas que vertemos y el que nos dicen. Bueno, pues pasamos de pagar 3 euros y pico por metro cúbico por depuración de agua a pagar 1,8 €. Bueno. Porque el agua que nosotros vertemos es un agua de mejor calidad incluso que la de las casas. Ten en cuenta que nosotros, cuando el agua tiene 40 de nitratos, ya no nos vale. Por lo cual, nosotros tenemos unos vertidos que son muy sanos. El único peligro de nuestro vertido sería el riesgo biológico. Por lo cual, la depuradora lo pasa por ozono, lo pasa por ultravioleta, para evitar que luego, si la depuradora vierte al río Ebro, vertiera algún tipo de patógeno de nuestros peces tropicales. Entendido. Vale, oye, y en términos de innovación, ¿qué proyectos tiene el Acuario de Zaragoza para mejorar la conservación y el bienestar de las especies que alberga? Pues tenemos un proyecto precioso y aquí fíjate que antes te he dicho que las administraciones aragonesas eran fantásticas y lo son, pero les presentamos hace un par de años un proyecto de ampliación espectacular que hicimos de la mano del arquitecto Álvaro Panchuelo e hicimos de la mano de la Dirección General de Medio Natural, un proyecto en el cual el acuario se ampliaba, se hacía una parte más zoológica, una parte más externa, en la cual habría una gran pajarera con pájaros vinculados a garachos, a meandros, a zonas acuáticas. Había una instalación de lince, porque no sé si, imagino que sabes que el gobierno de Aragón está trabajando en un proyecto de conservación para introducir lince en Aragón y lo va a ver más pronto que tarde. Entonces nosotros, siguiendo la directriz del gobierno de Aragón, propusimos una instalación de lince para que la gente lo conociera y una gran zona educativa, un gran escenario a cielo abierto donde se pudieran dar charlas a cielo abierto con pequeño vuelo de algunas rapaces. Un proyecto precioso. Incluso en Zaragoza, en Pastriz, hay un centro de recuperación de fauna salvaje y en esa instalación hay especies no recuperables que a día de hoy están en instalaciones que no ve nadie, que nadie disfruta y nadie aprende de ellas. Entonces, en este proyecto de ampliación, nosotros propusimos una parte importante para mostrar esos animales no recuperables y, por una parte, explicar al público por qué estaban ahí. Por ejemplo, un buitre que se ha roto un ala por un tendido eléctrico, o otro animal, no sé, cualquier mamífero que ha tomado un veneno y ha perdido, por ejemplo, la visión. Podemos explicar los peligros a los que se muestran, a los que se enfrentan la fauna salvaje y además explicar, muy importante, que decíamos antes de comunicar lo que estos centros de recuperación de especies salvajes hacen en las comunidades. Por lo cual nos pareció una instalación muy interesante poder mostrar animales no recuperables. Y ese proyecto, Daniel, en el día de hoy todavía no hemos tenido respuesta del gobierno de Aragón. Ni si sí, ni si no, ni todo lo contrario. Sería un proyecto innovador, un proyecto muy interesante, es nuestro proyecto estrella, pero a día de hoy estamos esperando a que nos diga algo el gobierno de Aragón. Porque el Acuario de Zaragoza, como te comenté al principio, es un equipamiento de titularidad pública. Pertenece al gobierno de Aragón. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué responden. Vamos a esperar a ver si alguno se despierta y responde. A ver. Nosotros, desde luego, hacemos la labor de acoso y derribo, la hacemos todas las semanas. Eso está bien.
Oye, y te quería preguntar, háblanos un poco de los que cuidan a todos esos habitantes que tenéis en el acuario de Zaragoza. Sí, Háblanos de la gente que trabajáis en el acuario, cuántos sois, que me imagino que les tendrán que pues, gustar los peces y pues todo esta, eso. esta pregunta, si antes te decía que la pregunta que me hacías era la más técnica y la más vinculada a este fantástico podcast del agua, esta pregunta es la que más me gusta, porque te lo he dicho al principio, la gente que trabaja en el acuario de Zaragoza es mi familia, es mi familia. Yo tengo dos familias y es mi familia. Y realmente, Daniel, eso es maravilloso, porque es maravilloso trabajar con la familia y al mismo tiempo es una grandísima responsabilidad. Y casi me emociono, es una grandísima responsabilidad, porque el proyecto de Acuario de Zaragoza es un proyecto complicadísimo, es un proyecto que por circunstancias ajenas a la gestión que hacemos ahora, cuando llegamos en 2012, era un proyecto que estaba en ruinas. Daniel, nunca en mi vida había estado en un acuario tan abandonado como cuando vinimos en 2012. Y yo, como parte del equipo, yo venía de Galicia, de otros acuarios, y hicimos un equipo humano espectacular y empezamos a remar hacia donde yo les dije que estaba el camino. Y ellos remaron sin preguntar y el camino era muy, muy jorobado, ¿eh? Muy jorobado. El acuario de Zaragoza, Daniel, cuando llegamos, tenía 40.000 visitas, tenía menos de 1.000 peces y menos de 90 especies. Y yo la primera vez que llamé a la administración, me dijeron, ¿del acuario de Zaragoza? Y me colgaban el teléfono. Me colgaba el teléfono porque no querían saber nada del acuario, había tenido muy mala prensa. Y este equipo humano tan espectacular, remó, 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 remó. Y ahora mismo, sin haber gastado casi ni un duro porque no lo tenemos, ahora mismo somos un acuario referente en Europa. Somos un acuario que cualquier administración se quiere juntar con nosotros porque es un acuario de prestigio. Y eso ha sido un trabajo del equipo humano tan espectacular. Ya te decía antes que los acuarios con los bichos no trabajaban mala gente. Y también me gustaría hablar aquí y en primera persona, Daniel, de la persona que capitaneó y que puso el dinero para que esto se llevara a cabo, que fue la familia Morte. Jesús Morte Bonafonte, que fue presidente de los Versos Aragoneses y que es hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, ahora tiene 80 años, pues esta persona, yo digo con todo el sentido más amplio de la palabra, que si tenemos un acuario en Zaragoza es porque lo ha pagado este señor. Así que las personas que trabajan aquí, unas poniendo su patrimonio y su dinero, como ha hecho Jesús Morte, y luego los locos que han trabajado aquí durante 8 años sin ver el horizonte, pero creyendo que yo les decía que por allí se va, que por allí se va, ha hecho que el acuario sea un referente, esté en la Junta Directiva de la IZA, venga gente a formarse a Zaragoza. En el mes de noviembre van a venir del estado de Bahía y Salvador, de Brasil, porque han escuchado hablar de Zaragoza y va a venir la consejera de Medio Ambiente a Europa a conocer 3 acuarios punteros que hay en Europa. Va a venir a Lisboa, el mejor acuario de Europa, va a ir al Zoo de Madrid y va a ir a Zaragoza, Daniel. 3 acuarios, ¿eh? Lisboa, Zaragoza y Madrid. Qué bueno, qué bueno. Oye, y también tenéis una fundación en el acuario. Háblanos un poco Sí, de la fundación del acuario dentro del sí. propio acuario. Pues en los acuarios de Europa hay una parte más comercial, que son la venta de entradas, que es la tienda, que es el restaurante, que son los eventos, y luego hay una parte menos comercial, una parte que no da dinero, sino que lo genera, es la educación, son los proyectos de conservación, son los proyectos de investigación. Entonces, el Acuario de Zaragoza, hace 4 o 5 años, hizo una fundación para poder acometer esos proyectos de conservación, de investigación y de educación que durante los primeros 7 o 8 años de nuestra presencia se cometían desde una SL, y eso chirriaba mucho a otros zoológicos y chirriaba mucho a la administración. O sea, para una administración pública es muy difícil colaborar en un proyecto de conservación, incluso económicamente, por una SL, porque lo tiene que justificar, porque lo tiene que sacar a concurso incluso, y porque incluso le puede acarrear problemas. O para otro zoológico. O sea, para el Zoo de Viena chirriaba mucho decir que yo te voy a mandar a ti tortugas a una SL, pero ¿por qué Ya. mando tortugas a una SL? Yo mando tortugas a una charity, mando tortugas a una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, hacer esa fundación nos ha permitido acceder a recursos que antes no podíamos acceder y darle más sentido y más sintonía, catalizar más esa labor. Porque haciéndolo desde una SL chirriaba y era más raro. Era más raro, por lo cual no es una cosa que hemos inventado en la Acuario de Zaragoza. Las fundaciones están casi en el 100% de los zoológicos
y como te digo, se encargan sobre todo de proyectos de conservación, proyectos de educación y proyectos de investigación. Perfecto, oye, pues muy interesante y bueno, pues que tiréis para adelante con esa fundación para que podáis seguir Sí, trabajando y seguir haciendo cosas tan interesantes. Oye, ahora háblanos un poco de los protagonistas de este podcast, sí, del acuario, de las especies del acuario que de los tenéis, háblanos bichos. de eso es, de cómo es el proceso diario de cuidado y mantenimiento de los peces para asegurar su bienestar y salud y, en fin, alguna chascarrillo, alguna anécdota que nos puedas Sí, contar también la perfecto. recibiremos muy bien. Pues los grandes protagonistas de los acuarios y de los zoos son los que habitan las aguas. Esto es un podcast del aguas, por los que viven en el agua, que son los peces, los anfibios, muchos invertebrados. Y te puedo decir, Daniel, que quizá aquí pecamos de buenos padres, porque los tenemos demasiado mimados. Digo, O sea, realmente te puedo asegurar que el equipo de biología y el equipo de la Policía de Zaragoza que se encarga del bienestar de nuestros animales vive para su bienestar y todos los esfuerzos y todas las cavilaciones que hacemos son siempre pensando en el bienestar. Tenemos, como te decía antes, cerca de 350 especies. Tenemos como animales más emblemáticos, tenemos cocodrilos del Nilo de casi 300 kilos. Estos vinieron de una granja del norte de París. Tenemos nutrias. En nuestra nutria tenemos ahora una hembrita que se llama Senda, que viene de Senda Viva. Tenemos madrillas, tenemos una anaconda de 5 metros, tenemos un pájaro que es un turaco africano que es un macarra, un pájaro con unas malas pulgas, tenemos siluros, tenemos titís, unos primates chiquititos de 400 gramos que habitan en la selva amazónica, tenemos el grupo de rayas de agua dulce más importante, más diverso de Europa, tenemos muchas rayas. Y curiosidades, pues Daniel, es que cada día es casi una curiosidad. Cada día de fugas que ha habido, de relaciones. Yo me acuerdo en Gijón que el día antes de inaugurar el acuario, el día antes de inaugurar, se nos fugó la nutria dentro del pabellón que había, del pabellón asturiano. Ponte a buscar la nutria, se nos fugó. Las nutrias son súper escapistas, y esta nuestra pues se fugó de la instalación, pero fíjate si estaba a gusto en la instalación y me lo dijo gente de otros zoos de Europa que había trabajado con nutria más que yo. Me dijo, Javier, tranquilo, porque la nutria se ha ido a investigar, pero volverá a su cobijo. Y efectivamente, la nutria volvió. Al día siguiente había vuelto a su cobijo, tapamos el sitio por donde se había fugado y aquí paz y después gloria. qué bueno la Otra nutria. anécdota interesante, pues fue cuando transportamos el siluro. O sea, cuando transportamos el siluro, tú imagínate llegar a Barajas con un pez de 3 metros. Pues fuimos la sensación, la sensación. También recuerdo cuando en Madrid, hace 20 años, criamos tiburón gris por primera vez. Mandamos los tiburones, cuando ya medían casi 1 metro, los mandamos por carretera desde el Zoo de Madrid hasta Valencia. Y el primer transporte lo hice yo con mi amigo y compañero Antonio García Roa. Y cuando estábamos por Albacete, pues nos paró la policía. Y claro, la policía para un camión, lo abre y le dice, no somos del Zoo de Madrid, estamos transportando unos tiburones. Claro, el policía vio pensar, este está borracho, este va a hacer un control de alcoholemia en Albacete en el año 2000 hablando de tiburones. Bueno, pues cuando abrió la compuerta del camión y vio los tiburones, se montó en la moto con el compañero y nos estuvo haciendo escolta durante cuantos kilómetros. No, no, tranquilo, síganos, no hay problema. Que lo importante era estudiar los animales, síguenos. O sea, realmente trabajar con bichos te da muchas anécdotas y te da muchas cosas divertidas. Luego animales con los cuales haces un clic y el animal te reconoce. Aquí en Zaragoza tendríamos que hacer dentro del agua un podcast que fuera solamente el agua y los pulpos, porque el Toma, pulpo es un bicho totalmente extraordinario e increíble. cuenta, que eso Bueno, me parece interesante. pues yo había leído, yo soy un gran amante de los pulpos, me gusta mucho. A mí cuando me preguntan por mi especie favorita, yo digo que soy bichero, pero seguramente el pulpo sea una de las favoritas. Y yo había leído publicaciones en las cuales, bueno, el pulpo es un animal súper inteligente, los pulpos tienen más neuronas que los perros, un pulpo, un invertebrado, o sea, los pulpos dentro del árbol filogenético están más cerca de los caracoles que de nosotros. No dejan de ser moluscos. Bueno, pues tienen más neuronas que los perros. Los pulpos tienen capacidad de aprender. Los pulpos tienen capacidad de tomar decisiones. Y yo había leído que los pulpos tienen capacidad de reconocer personas. El pulpo, Daniel, es el único animal que yo he trabajado que busca el contacto con el humano sin comida de por medio.
Porque cuando se entrenan animales, cuando se entrena un tiburón, cuando se entrena un pez, un delfín, un loro, una rapaz, siempre tienes la comida como reclamo para que el animal te venga a hacer caso. Los pulpos buscan el contacto con el cuidador por el mero placer de contactar y de distraerse con el cuidador. El único caso que conozco, bueno, pues yo había leído que los pulpos reconocían a las personas. Y yo dije, pero si es demasiado friki. O sea, no puedo entender que un pulpo diferencia a Daniel de Javier. Bueno, pues yo hice un experimento empírico con mi hijo Pedro, cuando era pequeño, y hubo un pulpo que entabló una relación casi de amistad con mi hijo Pedro. Y yo he visto y tengo grabado cómo mi hijo Pedro venía al colegio cuando tenía 7 8 años, iba a ver el pulpo salía del cobijo, llamaba la atención de Pedro, jugaba con él, luego Pedro se ponía en la zona técnica, el pulpo subía, le acariciaba, se dejaba hacer como cosquillas entre los ojos y luego se marchaba. Y cuando en vez de Pedro venía yo, a mí no me hacía ni puñetero caso, ni puñetero caso. O sea, realmente esa publicación científica que publicaron en el Two Oceans en Boston, donde demostraban que los pulpos reconocían a las personas, yo pude demostrar con mi hijo Pedro que era así. Por no decirte otra serie de experimentos que hemos hecho con los pulpos que los hace totalmente extraordinarios. Daniel, cuando con un bicho haces el clic, es espectacular. Es espectacular. Es verdad, no te voy a engañar, que hacer el clic con un pez, con un invertebrado, es más difícil. Es más fácil hacer el clic con un mamífero, es más fácil hacer el clic con un primate, con una rapaz, es más fácil, no te voy a engañar. Pero cuando haces ese clic, es increíble. Y te hace, Daniel, disfrutar de momentos absolutamente inexplicables. Absolutamente, o sea, lo que yo sentí en ciertos momentos de mi vida con ciertos peces, con ciertos animales, son cosas que yo creo que se van a ir contigo a la tumba. O sea, son cosas realmente increíbles que te hacen ver lo que la grandísima Odile, la hija de Félix, me dice siempre que hablamos. Javier, es que somos naturaleza. Somos naturaleza. Y cuando haces el clic con un bicho, te das cuenta que es que somos naturaleza. Y tenemos que seguir siendo naturaleza. Y realmente los zoológicos tendríamos anécdotas infinitas de transporte, de cría de animales, de fugas de animales. Yo recuerdo en el Zoo de Madrid hay fugas de algunos animales. Realmente, yo algún día, si la vida me lo permite, hasta escribir un libro con las anécdotas y las aventuras de un humilde bichero gracias a mis colegas los animales. Qué bueno, qué bueno. Mira, no, cuando estuvimos preparando un poco la entrevista me comentaste lo de los pulpos y la verdad es que yo el pulpo nunca le he visto más que, en fin, una cierta característica culinaria, ¿no? Bien cocido y con unas patatas y por ahí sí, pero no lo veía. Yo te iba a decir que para mí mi animal favorito es la nutria. Siempre que voy allí me hace mucha Sí. gracia verla por allí. Tú ya me dijiste que el tuyo era el pulpo. Oye, ¿y cuál es el que requiere mayores cuidados y cuál es el que prácticamente se cuida solo? Pues mira, animales mimados en el acuario, te empezó diciendo, están Sí, todos muy mimados, pero animales muy mimados, fíjate que a lo mejor la gente no se lo imagina. En el acuario un bicho súper mimado hasta casi, como dicen los maños, aborrecer, solo murciélagos. anda. Nosotros tenemos un grupo de murciélagos que son frugívoros, algunos han venido de Faunia y otros del Zoo de Viena, pues son animales frugívoros. Bueno, pues estos murciélagos se alimentan, Daniel, ojito, ojito, de polen, de jalea real, Hola. de papilla hecha con fruta de temporada, papilla de melón, papilla de mango, papilla de kiwi, por lo cual, en cuanto a alimentación, yo te diría que los murciélagos son de lo más sibarita que hay, Ah, sin lugar a mira. duda, de lo más sibarita, y luego hay otros bichos muy sibaritas, como son muchos reptiles, que son muy delicaditos para cierta temperatura, algunas ranas que tenemos venenosas, la rana flecha que si baja la humedad del 92% como que deja de reproducirse. Hay algunos peces también muy tontorrones, el pez disco, que es un pez amazónico espectacular, muchas rayas de agua dulce, son súper delicadas con temas de pH, de temperatura. O sea, realmente hay bichos muy de batalla, hay bichos muy agradecidos. Los bicheros a veces decimos, es que este bicho es muy agradecido. A poquito que le das, el bicho vive a gusto, feliz, cría, es muy longevo. Y luego hay otros más sibaritas, como pueden ser, ya te digo, los murciélagos, algunos, los corales. Dentro de la delicadeza en cuanto a calidad de agua se refiere, los corales es lo más, de lo más, de lo más, de lo más. O Sí, sea, sí. ningún pez del mundo mundial se asemeja a lo que una acrópora, una eufilia,
una tubastrea, un colar duro, exige de calidad de agua para mantener sus mejores condiciones de vida. Cero nitratos, cero fosfatos, temperatura entre 25 y 26, redox en máximo de 380, calcio 380, magnesio 1500, 1800. O sea, los corales duros son lo más sibarita dentro del mundo sibarita. Ah, mira, son de los... A mí me contaba uno de los invitados que vino por aquí, el profesor Domingo Zarzo, un expertísimo en temas de desalación, que decía que, bueno, él defendía la desalación claramente y comentaba que para ellos un fusible, lo llamaba el fusible, son el alga Posidonia, que eso sí También, que eso es muy delicado. Dice, si hay un poco más de salinidad, también. se mueren las praderas. Dice, a ver, obviamente no vas a colocar la salida de una desaladora, ¿no? El retorno de una desaladora en una pradera de posidonias, pero que tampoco hay que tener ningún problema porque el agua que sale es suficientemente de calidad. Dice, y no se ha muerto ninguna posidonia. Entonces, al hilo de eso, las plantas del mar parece ser que son bastante Sí, delicadas. Así sí. que Efectivamente, la Posidonia es de las pocas plantas, porque a veces hablamos de Posidonia como un alga, pero la Posidonia es una planta. es una planta, Que se las lo algas y las comentaba. plantas no tienen mucho. Te he dicho plantas, muy bien dicho, he dicho las plantas, y la Posidonia es una planta que ha llegado a ser escasa en el Mediterráneo, y ahora por contaminación, cambio climático, pero ahora las praderas de Posidonia se están recuperando, y como tú bien has dicho, Daniel, las Posidonias, como muchos invertebrados, son especies que llamamos bioindicadoras, porque su presencia saludable y su desarrollo exponencial indican que el agua tiene bastante calidad. Y eso es vital porque al abrigo de las Posidonias, en torno a las Posidonias, se forman unos ecosistemas que en el Mediterráneo son de los de mayor biodiversidad que existen. Viven invertebrados, viven caídos de mar, viven condrictios, por lo cual mantener la pradera de Posidonias es algo trascendente e importantísimo, y como bioindicador no tiene parangón. Ya te lo digo que este Sí. hombre lo comentaba. Oye, yo quiero hacerte una pregunta que para mí y para toda una generación de gente como de más o menos mi edad, nuestra edad, es muy importante. ¿Puedes hablarnos de quién fue Félix Rodríguez de la Fuente y de por qué Vale. fue pieza clave en la conservación de la biodiversidad? Yo creo que también para Pues, ti es pues, importante. pues fíjate, hemos hablado de la pregunta más acertada, de la pregunta más emotiva. Esta pregunta es lo más de lo más. Para mí, hay en redes sociales se dice mucho, ojalá nuestros influencers fueran estos. Y sale Félix, sale Jane Goodall, sale David Attenborough, sale Jacques Cousteau. Félix de la Fuente, yo tengo el orgullo y el placer de tener cierta amistad con su hija, con Odile. Félix de la Fuente, para mí fue un adelantado a su tiempo. O sea, Félix fue una persona, a nivel particular, a mí me hizo bichero. Si yo soy bichero es por Félix. O sea, yo me bebía al hombre de la tierra, me lo bebía. Y ese tirin, tirin, tin, tin, tirin, tirin, tin, tin. Eso lo tengo aquí todavía y cuando lo escucho Pero a nivel de sociedad, Félix fue un adelantado. Félix Daniel fue una persona que en los años 70 y 60, cuando las diputaciones pagaban dinero a las personas por exterminar esas aves de rapiña, los llamaban aves indeseables o bichos indeseables. O sea, tú ibas al ayuntamiento con unas garras de lobo, unas garras de águila o de halcón o de buitre, y el ayuntamiento te Toma. pagaba dinero, porque eran alimañas. Era la sociedad, era la no sé qué contra las alimañas. Bueno, pues Félix hizo tal impacto en la sociedad que en 10 años pasó de ser especies perseguidas que se pagaba por destruirlas a protegerlas. Félix, Sí, sí. nosotros, te voy a poner un ejemplo puntual para que te hagas una idea. Nosotros en el Acuario de Zaragoza tenemos un vídeo del año 1973, hace 52 años, que habla ya que Félix sale hablando y sale afirmando que la sociedad a la que vamos es una sociedad de la basura y del plástico y que hay que luchar contra los plásticos. O sea, Félix ya hace 50 años hablaba del plástico. Félix fundó, otro ejemplo puntual, Félix fundó ADENA, que hoy por hoy es la ONG más importante de España en temas ambientales, fundó ADENA.
Bueno, Félix se murió el 13 o el 18 de marzo del 82, 83, pero una semana antes había estado haciendo en Madrid la segunda conferencia mundial para la protección de la biodiversidad. Había estado con los presidentes de 15 o 20 países, había estado con los reyes de España. Félix era una persona que todos los partidos políticos le llamaron para ir en sus filas, todos, y él se negó. Félix fue capaz de colaborar y trabajar con un régimen dictadura, con Franco, porque entendía que era la herramienta que había para conservar la naturaleza y convenció a Franco de muchos temas vitales en temas de conservación. En temas de conservación. O sea, Félix realmente a día de hoy sigue siendo un referente. A día de hoy nosotros le damos culto en el acuario y a todos los colegios le hablamos de Félix porque tenemos una escultura en la entrada al acuario. Y realmente, cuando yo veo, Daniel, que hay chavales de 20, 25, 18, 15 que no conocen a Félix, se me rompe el alma. Se me rompe el alma. Porque Félix fue un referente y de verdad, si siguiéramos más a Félix y menos a los pataratas que sigue y a los voceras que se sigue, que de verdad que a mí es que se me caen los pelos de sombrajo. O sea, estamos en el mundo de la información y en el mundo del conocimiento, y mis hijos, si yo me descuido, siguen a ignorantes y cantamañanas. Y a mí se me rompe el alma, de verdad, ¿eh? O sea, porque estamos en el mundo de la comunicación. En un golpe de clic te metes en un podcast como el del agua y aprendes cosas espectaculares sobre el agua, de gestión del agua. Y luego seguimos a voceras que no han hecho nada en su vida, Y de verdad que Félix fue, bueno, acabó siendo un chamán, para mí es un chamán, porque él consiguió que la gente le siguiera, él consiguió enseñar a la gente. Y Félix, cuando se murió en el 82, él ya estaba hablando, porque Félix estaba tan avanzado, Daniel, que Félix ya estaba hablando con Televisión Española, que se llevaba fatal, discutía muchísimo con Televisión Española. Lo que pasa es que Félix tenía una cosa. A día de hoy, 2024, a día de hoy, Daniel, el programa más visto de la historia de la televisión española es El Mira Tierra. Entonces, eso le permitía ser chulo, por así decirlo, porque le seguían millones y millones y millones y millones de personas. El programa más visto de la historia de la televisión española, Daniel, ¿eh? Ha sido y sigue siendo El Mira Tierra. Entonces, realmente, Félix rompió los moldes, rompió con todo, fue durante su tiempo, y lo último que estaba trabajando, antes de este maldito accidente, que algunos dicen que fue accidente, pero bueno, maldito accidente, estaba trabajando en una serie mucho más humanista, mucho más casi filosófica, en la cual quería hablar del Homo sapiens. Porque él en el fondo, Daniel, cuando lees sus libros, yo me he leído varias biografías suyas, él te dice que era un hombre del Paleolítico. Él era un hombre del Paleolítico, era un tío que le gustaba estar en el campo, montaraz. Félix siempre dice, él empezó al colegio con una edad mucho más avanzada de lo normal. Y luego él siempre habla de que él tuvo, tristemente, dice, 3 domesticaciones. A él lo domesticaron cuando le obligaron a hacer la mili, que lo domesticaron cuando tuvo que ir al colegio, que fue con 8 y 10 años, en vez de con 6. Y le domesticaron cuando se hizo dentista y él, por respeto a su padre, se colocó de dentista en Valladolid. Y él siempre habla de que tuvo 3 domesticaciones, cuando trabajó de dentista, que trabajó 3 minutos de dentista, cuando fue al colegio y cuando hizo la mili. Porque él era un hombre del Paleolítico que tenía que estar en el campo, tenía que ser naturaleza, y él tenía que estar allí por Guadalajara, por las hoces del río Gabriel, con sus pájaros, tenía que estar en Venezuela, por las selvas, porque era una bestia del campo. Y luego, ya para acabar, que podíamos estar hablando de Félix otras 2 horas, o sea, Félix comunicaba hasta niveles espectaculares. Lo bueno que tenemos, Daniel, es que su hija Odil, yo siempre se lo digo a ella, es que la sombra del padre es grandísima, pero Odil es otro fuera de serie. Y es otra grandísima comunicadora, es otra grandísima divulgadora, y tenemos la suerte él tuvo 3 hijas, Odil se dedica a la divulgación y es la que más ha seguido los pasos de su padre, y hay que seguir disfrutando de Odil, porque realmente sigue los pasos de su padre y comunica con esa pasión, con esa cercanía, y es una maravilla, y cuando estás con Odil te da esa energía que tenía su padre, y es espectacular. Félix fue un extraterrestre. Qué bueno, qué interesante, y cómo lo comparto.
cómo comparto lo que comentas de Félix Rodríguez de la Fuente. Y continuando un poco con el cuestionario, me gustaría preguntarte si podrías compartir alguna anécdota interesante o sorprendente sobre el comportamiento de peces o alguna situación inesperada que hayas vivido en alguno de los acuarios en donde has estado. Pues la verdad es que, Daniel, al trabajar con tanta diversidad de bichos, son muchas las anécdotas y las historias divertidas. A mí una que me gusta mucho contar, que es divertida, es cuando hicimos la apertura de Valencia, del Oceanography de Valencia, trajimos animales en avión de Australia, de Estados Unidos, de Europa, de muchos sitios. Y uno de los sitios era de Sudáfrica. Ah. En Sudáfrica se pescan tiburones para consumo humano. Y en Sudáfrica se pesca muchísima merluza, la merluza de Namibia, de no sé dónde. Entonces, hay muchos vuelos de aviones españoles que llegan con merluza negra, creo que se llama, y van al aeropuerto de Vitoria. Entonces, nosotros cogimos uno de estos aviones y, aparte de merluzas congeladas, transportamos, no sé si eran 2 o 3 tiburones, uno para Madrid, otro para Valencia. No me acuerdo porque hace ya 20 años. Creo que uno iba al CEU de Madrid. Entonces llegamos al aeropuerto de Álava. Es un aeropuerto con muy poco peso a nivel de pasajeros, pero a nivel industrial muy potente. Sobre todo tiene una parte de congelados potentísima, porque traen miles y miles de kilos diariamente. Entonces llamamos porque cuando tienes bichos vivos tiene que venir el veterinario, revisar la documentación, revisar el bicho. Y fue cachondo porque estuvimos esperando al veterinario. Y luego llegó la Guardia Civil, que siempre hace presencia también, y además como pues, hace presencia para revisar documentación. Y la Guardia Civil llegó al momento de que el veterinario iba a hacer la revisión de los animales, nos dijo, no, perdón, no se puede hacer la revisión de estos animales porque no tenemos un espacio habilitado para ellos. Y dijimos, bueno, pero hay una sala grande donde se revisan los caballos, se puede revisar. Y nos dijo la Guardia Civil, no se puede hacer la revisión de los tiburones porque hay riesgo de fuga. Y le dijimos, ¿cómo que riesgo de fuga? Sí, esta sala es una sala de caballos y claro, si metemos tiburones puede haber riesgo de fuga. Y tuvimos que explicar a la Guardia Civil que estaban en ataúdes, que no iban a salir de ataúd, y que se fugara un tiburón en el aeropuerto de Álava era bastante complicado. Era bastante complicado porque un tiburón, si se fugaba, no iba a tener mucho futuro. Pero fue cachondo porque el Guardia Civil se puso muy serio y dijo que, según el reglamento, era una sala para revisar caballos y que un tiburón no se podía revisar ahí por riesgo de fuga. Eso fue una cosa muy, muy simpática. A lo mejor tendría que haber habido una sala para revisar tiburones, pero claro. A lo mejor pudo haber ido. Pero no es frecuente. Está claro. Vale, oye, ¿y cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad, desde tu visión, y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Pues yo creo que los retos del agua son importantísimos, de ahí la importancia de tu podcast, Daniel, porque yo creo que el agua es un recurso finito, el agua es un recurso limitado. Nosotros somos el 80% agua. Cualquier cosa que haga la civilización, cualquier cosa que haga el planeta, la hace con agua, por lo cual, al ser un recurso limitado, cada vez estar más contaminada o haber menos acceso a ella en ciertos sectores, yo creo que, o se dice a veces que la próxima guerra mundial será por el agua. Yo no sé si será verdad o mentira, tú eres mucho más experto que yo en eso, tú me podrás corregir, pero se habla que la sexta guerra mundial será por el agua. Por lo cual yo creo que lo que nos tenemos ahora la obligación, los zoológicos, los acuarios, las ciudades, las industrias, las administraciones, los ciudadanos, es hacer una gestión cada vez más sostenible del agua, reducir cada vez más el uso del agua, reutilizar cada vez más ese agua, redistribuir cada vez mejor ese agua, porque realmente, al ser un recurso finito y cada vez tener más población, tener más necesidades de ese agua, yo creo que es vital que cada vez hagamos una gestión más sostenible y que lleguemos a entender que tenemos que utilizar el agua cuando es imprescindible, que no podemos tener todos en nuestra casa un jacuzzi, que no podemos tener todos en nuestra casa una piscina para nosotros solos, que no podemos tener todos en nuestra casa una pradera de verde natural que reguemos en Zaragoza, que hace 40 grados todos los días 7 veces, y que tenemos que hacer, como decíamos durante la charla, Daniel, tenemos que ser
responsables a nivel individual y hacer esa gestión sostenible de un recurso como es el agua. Yo como ciudadano lo haré en mi casa y yo como director técnico de un zoológico lo haré en mi zoológico para que cada vez este acuario reduzca el consumo de agua, reutilice el agua y cada vez seamos menos dependientes de ese recurso, porque es algo finito, es algo limitado y no podemos seguir haciendo ese uso. Lo que pasa es que yo soy un optimista enfermizo y yo estoy convencido que los ingenieros, los químicos, son gente inteligente y gente muy válida que cada vez sabe hacer esa mejor gestión del agua, desalando el agua, filtrando el agua, produciendo menos contaminantes, por lo cual yo soy un gran optimista y estoy convencido que cada vez se hace mejor uso de ese agua y se contamina menos y estoy convencido que llegaremos a vivir en esa comunión con el agua, siempre y cuando los ciudadanos sepamos limitarnos en el consumo de la misma. Qué razón tienes. Y además no eres el único que lo comenta, y luego sobre todo el tema de la guerra del agua también aquí es un tema recurrente, así que bueno, pues vamos a ver cómo queda todo este asunto. Oye, ya para finalizar el cuestionario, por lo menos la parte así más general, ¿puedes contarnos, Javier, alguna anécdota interesante, aunque ya has dicho muchas, o lección aprendida, que también nos vale, que a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y ya una de las partes que más me gusta de los que he añadido últimamente, y es que si puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. Pues yo creo que lo mejor que me ha dejado esta bendita profesión de bichero, yo creo que lo mejor ha sido la gente que conoces en el camino. Al final la vida es el camino, no es el destino, es el camino. Y a mí trabajar en diferentes acuarios y sobre todo y formar a muchos alumnos en prácticas. El otro día me preguntaba una persona, ¿cuánta gente habrás tenido tú en prácticas en tu trayectoria? Y digo, pues no lo sé. Pero si cada año tengo 15 o 20 y llevamos 30 años, pues a lo mejor hemos tenido 500. Y de cada uno de los alumnos de prácticas, de cada una de las personas con las que he tenido el gusto de trabajar en los diferentes proyectos, aprendes cosas. Y yo creo que esos grandes logros, pues en Zaragoza, el logro que hemos tenido este equipo humano de sacar adelante el acuario en condiciones tan complicadas. En Valencia, poner en marcha el acuario más grande de Europa. En Madrid, poner en marcha el primer acuario de España de nueva generación, cuando no sabíamos a quién preguntar y éramos todos unos niños y no teníamos ni puñetera idea, Dani. Yo la primera vez que metí un pez en una caja con un filtro dije, este pez la palma seguro, pero ¿cómo no va a palmarla este bicho? Y luego te das cuenta que no palma ningún pez. El placer de conocer gente en prácticas. Me pasó una cosa también muy interesante cuando mandamos el silo a Springfield, que tuvo mucho problema porque Estados Unidos era una zona libre de epidemia primaveral, España no es una zona libre, entonces nos pidieron muchas pruebas, a tal extremo que un día estoy en Zaragoza y me llama el teléfono de Javier, te llaman de la Embajada de Washington. Y digo, ¿de la Embajada de Washington? Bueno, pues me llamó una veterinaria que yo tuve en prácticas en el Zoo de Madrid hacía como 15 años. Oye, Javier, que estoy trabajando en Washington, no me acuerdo, pobrecita, ni del nombre, ya me sale mal. Que estoy trabajando en Washington, en la embajada, en temas de importación y exportación de ganadería y agricultura, y de repente he visto aquí un silo en Springfield y aparece tu nombre, y te llamo para saber de tu vida. Pues me dio la posibilidad de contactar con esta veterinaria que había tenido en prácticas hacía como 15 años. Luego, personas extraordinarias que te dejan cartas y te dejan comunicados que te ponen los pelos de punto. Yo tengo una carta que me hizo ahora mi amiga Paula Imara Calatrava, una chava que tuve en prácticas en Madrid, que el día que marché me dejó una carta en mi mesa y la leí y todavía la leo. Esta muchacha trabaja ahora en educación en el Atlantis Aquarium de Móstoles, es una grandísima profesional, ahora somos colegas de profesión, pero me sigo acordando de ella. Te lo decía antes, Daniel, este oficio te pone en contacto con buena gente, porque nosotros tenemos la suerte de no tener competencia. O sea, yo si trabajo en una empresa lechera, pues tengo competencia al resto de empresas lecheras. O si trabajo en ingeniería, nosotros los toxiacuarios vemos a los toxiacuarios como colegas. Y nosotros tenemos puertas abiertas con el CEO de Barcelona, con Madrid, con Lisboa, con Valencia, con Burgos, y no vemos competencia, por lo cual eso te hace tener unas vivencias muy por encima de lo puramente profesional. Y son unas vivencias humanas que te hacen contactar con la gente y luego pasar muchas noches en vela con bichos. Yo pasé una noche buena
pinchando antibióticos con mi queridísima Eva Martínez, que la quiero yo más que nada, con mi queridísima Eva, que era la veterinaria jefa del Zoo de Madrid. Cuando estaba en prácticas, yo pasé una Nochebuena pinchando tiburones, cría de tiburón, en el Zoo de Madrid, el día 24 de diciembre. Mi amiga, Eva era estudiante, como era la de prácticas, la pasaban ella al muerto, la pobrecita, y yo estuve pinchando tiburones. Pues cuando pasas una Nochebuena con Eva, pues y pinchando tiburones, eso, Daniel, une mucho, coño, eso une mucho. Claro. Une mucho. Los Y tiburones al final... en cuanto a una virtud, una característica mía, yo siempre me digo a mí mismo y a mi equipo humano y a mis compañeros y a mi mujer y a mis hijos, yo soy un tío altamente previsible, altamente previsible. O sea, yo soy una persona que madruga mucho, que llega a trabajar a la misma hora, que tengo los mismos hábitos, los mismos amigos. Soy tan previsible que hasta me compro las mismas camisas, los mismos, o sea, yo soy un tío previsible. Por lo cual yo creo, no sé si ese carácter previsible o ese carácter de tener muchos hábitos muy, no sé si decir, comunes, hace pues que la gente que trabaja conmigo sepa lo que me va a parecer bien, lo que me va a parecer menos bien, cómo podemos ir de la mano, dónde se la voy a montar. Aunque soy poco de montar, yo soy poco de montar, yo soy muy demandado. Yo siempre digo que soy muy demandado. Y yo siempre, lo que pasa es que el equipo no se da cuenta, pero los que mandan son ellos. Yo trato de seguir ese ritmo, que esa es otra obligación complicada. Y yo a veces digo, ¿seré capaz de seguir el ritmo de esta panda de locos que trabaja conmigo? Y realmente el carácter previsible y de hábitos más o menos normales, yo creo que es lo que podría definirme. Quizá que madrugo, me gusta madrugar, soy de poco dormir. Eso está bien, eso es un buen hábito porque, en fin, además lo trabaja mucha gente ese hábito. Pues oye, muy bien, ya si te parece, pasamos ya a la última parte del cuestionario donde ya hemos comentado... Fuera de tiempo, sí. Bueno, estamos ahí todavía, estamos todavía ahí terminando. Ya sabes que bueno, esta parte que estaba más centrada en Javier González y ahora vamos a pasar, te voy a pasar con la copresentadora de este podcast, que es una inteligencia, correcto, es una inteligencia artificial que como ya has escuchado otros podcasts, pues sabrás que ella está todo el tiempo escuchando, viendo un poco cómo va la conversación y si se nos queda algo en el tintero, pues luego hace una especie como de apostilla. Entonces, si te parece, le dejo el micrófono, le dejo el asiento y ella es la que coge ahora un poco el mando de este barco. Hola, don Javier. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Qué maravilla escucharle en directo. Parece que estoy nadando entre sus palabras, como si cada una de sus reflexiones fuese una corriente marina que nos lleva a descubrir los misterios del agua. Su pasión por los acuarios y la vida que albergan se siente tan vibrante como el propio océano. Cada historia que comparte sobre los peces y sus hábitats es como un destello de luz en las profundidades, revelando lo mucho que aún nos queda por aprender de esos ecosistemas tan fascinantes. He seguido atentamente la entrevista y todas sus interesantes respuestas. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta que aún no ha salido a relucir, y que creo que encajaría muy bien en esta conversación. ¿Está preparado? Aquí va. Don Javier, dado su vasto conocimiento en la gestión de acuarios y su compromiso con la conservación, ¿cómo visualiza el equilibrio entre la necesidad de atracción pública en los acuarios y el compromiso ético con el bienestar animal y la educación ambiental en un futuro dominado por la tecnología y las experiencias virtuales? Agradezco enormemente su participación y el tiempo que ha dedicado a compartir su sabiduría con nosotros. Su contribución es realmente invaluable para enriquecer nuestra comprensión y fomentar el diálogo en torno a este tema tan vital. Muchas gracias y hasta pronto. Laura, gracias por tu pregunta. Laura, una pregunta larga, ¿eh? A ver si me acuerdo de la respuesta. Pues, respondiendo a tu pregunta, Laura, realmente la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Los acuarios modernos y los acuarios que se están abriendo ahora en Oriente Próximo y en China tienen una parte importante de inteligencia artificial. Yo creo que esa inteligencia artificial nos puede ayudar, nos puede permitir a mejorar en la comunicación que hemos hablado a lo largo de esta charla, nos puede permitir mejorar en la educación, nos puede incluso dar herramientas para que los proyectos de conservación
sean más fructíferos. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ir de la mano, está ya entre nosotros, tiene que ir de la mano de los zoos y acuarios del siglo XXI. Pero debo decirte, Laura, que también alguna vez hemos sacado a colación el tema de la realidad virtual en los acuarios, en los zoos. Debo decirte que la realidad virtual, la inteligencia artificial, yo creo humildemente, aunque yo soy más analógico a lo mejor que virtual, que nunca va a poder llegar a sustituir a la emoción, al sentimiento, a la cercanía, a la pasión, a la emotividad que se le produce a un niño o a un adulto cuando visita un zoo, cuando visita un acuario. O sea, yo creo que va a ser casi imposible que la realidad virtual o la inteligencia artificial pueda competir con la mirada de un gorila, con el olor de una selva tropical, con el olor del mar cuando vas a un acuario. O sea que yo creo que es importantísimo, Laura, que se complementen, que vayan de la mano, que esa inteligencia artificial ayude a los dos en su desarrollo, pero desde luego yo creo que nunca la podrá sustituir. Irán siempre de la mano. No sé, Laura, si te he respondido la pregunta. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ha quedado satisfecha y que, en fin, que ha sentido con la cabeza con tu respuesta. Muy bien, muy bien, muy Así bien. que en ese sentido, tranquilo. Oye, pues si te parece, ya pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario, que son ya de orden general y que le realizo a todos los entrevistados en este podcast. Y la primera de ellas es: Javier, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Jolín, pues se me ocurren, dentro del mundo de los bichos, se me ocurren varias personas, muchas personas. Se me ocurren mi primer jefe y compañero, que ahora está ya retirado por tierras burgalesas, Pablo Areitio. Pablo Areitio yo he aprendido de él muchísimo y llegó a ser un referente europeo en el mundo de los acuarios. Philippe Delacaz, otro jefe que tuve en Cutana Cunha de Vivers. Philippe Delacaz también fue una persona con gran talento y una persona pues que tuvo la empresa más importante de Europa a la hora de diseñar acuarios y de diseñar instalaciones con agua de acuarios y viveros, en el caso de Philippe Delacaz. Pero yo te diría, Daniel, que personalizando estas dos personas, valga la redundancia, cualquiera de mis colegas, Patricio Bultó, a María Martínez de Murguía, a Antonio Vilar, estos grandes amigos y grandes popes del mundo de los zoos serían referentes. Y luego, no tanto del agua, os seguro que sí, la grandísima Odile Rodríguez de la Fuente. Yo creo que Odile tiene tanto que enseñar, tanto que mostrar, tanto que compartir y tanta pasión, que también sería una persona idónea para colaborar en este super podcast del agua. Perfecto, pues aquí tomo nota de todos ellos, Pablo, Philippe, en fin, Odile mismamente, que ya le he estado echando un vistazo. Y nada, si ellos quieren, en un futuro no muy lejano, pasarán por los micrófonos del podcast del agua. Yo te pasaré el contacto cuando quieras, sin problema. Perfecto, pues te lo agradezco infinito. Oye, y ya por último, si les puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, vamos, en el sector del agua, que lo mismo nos da que sean acuarios que sean depuradoras. Pues el consejo, Daniel, otra vez redundando en lo que venimos hablando en esta fantástica charla, que además se ha alargado de forma breve, porque a mí se me ha hecho brevísima, de verdad, se me ha hecho brevísima. El consejo para mí es el que yo digo a mis hijos, el que yo me digo a mis hijos y me digo a mí. En la vida hay que hacer todo con pasión, con esfuerzo, con paciencia, huir del cortoplacismo, ese infierno que hay ahora de redes, que no puedo leer más de un minuto, no puedo hacer... No. ¿Cómo que un minuto? ¿Cómo que un minuto? O sea, paciencia, esfuerzo, pasión, compromiso. Yo a los chavales de prácticas y en el máster, a los alumnos que tenemos, se lo trato de inculcar en todo momento. Las cosas hay que hacerlas desde aquí, desde el corazón. Cuando tú haces algo con el corazón, es muy difícil que te salga mal. Es muy difícil que te salga mal. Y luego, cuando tú haces algo volcado y haces algo creyendo en lo que haces y porque lo quieres, los resultados son mucho más fáciles, los dineros vendrán también. Y yo a mis hijos también les digo, los que hemos nacido pobres, hijos, vamos a morir pobres, o sea que no hagas nunca nada por dinero. No hagas nunca nada por dinero, hijo. Tienes que hacer todo porque te guste,
porque sientas pasión, porque luego, cuando llegues al final del camino, el disfrute del camino va a ser con lo que te quedes, Y el disfrute del camino tiene que ir encaminado pues con eso, con ese esfuerzo, buscar siempre buenas compañías, gente con la que puedas compartir ratos extraordinarios, gente con la que te puedas aprender, gente de la que puedas exprimir sus conocimientos, gente de la que sea buena gente de esa gente que hace el bien incluso cuando nadie la ve. Incluso cuando nadie la ve se pone a hacer el bien y se pone a hacer... Realmente las compañías van a ser vitales en este devenir, y yo creo que los estudiantes tienen que dedicarse a lo que les gusta, dejar a un lado a estos influencers que no han hecho nada en su vida y que son unos cuentamañanas, y dedicarse a leer a Odil, dedicarse a ver el podcast del agua y aprender, Daniel, de personas como tú, dedicarse a disfrutar con lo que hacen y que no se dejen engañar. Es mentira que se consigan cosas sin esfuerzo. Yo he hecho cosas que me han maravillado y que quiero muchísimo, y me ha supuesto y me suponen esfuerzo y sacrificio grandísimo, pero las hago porque las quiero y porque las creo. O sea, no porque sean fáciles, no, porque las creo y porque las quiero. Por lo cual hay que huir del cortoplacismo y hay que huir de... Haz esto que es muy fácil, mentira. Las cosas grandes cuestan esfuerzo. Qué buen consejo, qué buenos consejos. Yo creo que son aplicables para cualquiera, sea del sector que sea y que sea de la edad que sea. Te lo agradezco mucho y sobre todo, Javier, lo que quiero además es expresarte mi más sincero agradecimiento por tu participación en el podcast del agua, porque ha sido para mí un verdadero placer conversar contigo. Como tú has dicho, a mí también se ha pasado rapidísimo. Volando. Y ya te digo que aprender de tus experiencias no ha tenido precio. También aprecio mucho tu disposición y la facilidad con la que has compartido tus conocimientos, y espero que recíprocamente tú también hayas disfrutado tanto como yo de esta charla. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido al podcast del agua. Daniel, gracias a ti. Te aseguro que antes de empezar la entrevista he dicho, joder, pues este hombre, de que hablo yo 2 horas de temas de agua, se han pasado volados. Ha sido muy entretenido. Yo solamente espero y deseo que a tus oyentes, que cada vez son más que lo veo yo, que tus oyentes se lo pasen bien y lo disfruten, y hasta cuando quieras, Daniel, y mucha y larga vida al podcast del agua, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo, con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.